Señora Presidenta, voy a plantear una cuestión de privilegio. Sé que hay senadores que las cuestiones de privilegio los incomodan, se ven los rostros. Es decir, y esta cuestión de privilegio precisamente tiene por fundamento el hecho de que el funcionamiento de esta Cámara agravia mi posibilidad como legislador de poder representar y honrar el mandato popular que recibí en las urnas. Es decir, son las cuestiones de privilegio el sustituto de la discusión de la política. Esto ni más ni menos. Desde que, ¿no es cierto?, tuvimos noticia que el diario La Nación publicó que ya se había cerrado esta sala, ya se había cerrado la Cámara de Diputados, habiéndose acordado 5 puntos para el resto del año, y nunca se aclaró con quiénes, entre el oficialismo y qué bloques se habían acordado. Esos puntos eran ley de extensión de dominio, esos puntos eran la designación de Guaymber de Roca como Procurador de la Nación, financiamiento de partidos políticos, violencia en el fútbol y nuevo Código Penal. Y a partir de eso el Congreso, la Cámara de Senadores cerrado. ¿Cuántas sesiones ordinarias hemos tenido? Y es más, se llegó al caradurismo hoy, que aunque sea en la reunión de labor parlamentaria, podemos discutir mínimamente cómo debe ser la mecánica de la próxima sesión. Hoy no hubo labor parlamentaria. Se nos dijo porque se superponía. Es decir, mientras la realidad transita por un lado, mientras la gente reclama, carece de posibilidad de hacerse cargo de este ajuste salvaje, de esta depredación de bolsillos que este gobierno lleva adelante, mientras asistimos al escándalo judicial más importante de la democracia, estamos alegremente cerrando una sesión especial con la designación casualmente, pliegos de magistrados, ¿no? Es decir, situación en la cual no cabe ninguna sospecha. No hay ninguna sospecha hoy en la Argentina en torno al rol de los magistrados. Y es más, en aquellas cuestiones donde por la propia honra de esos magistrados debería ser resuelto ese tema, que son la formación de las comisiones específicas, hemos presentado un proyecto, ¿no es cierto?, para crear una comisión bicameral de investigación sobre la organización ilícita que involucra al Poder Judicial. Una cosa son las tareas de la bicameral de inteligencia, que tiene por finalidad el control y seguimiento de la conducta de los órganos de inteligencia del Estado, y otra cosa es la percepción colectiva, cotidiana, que los argentinos tenemos a partir de las declaraciones que van apareciendo todos los días y de las pruebas que se van suministrando, que hay una parte de la estructura del Poder Judicial comprometida en el armado de causas judiciales, penales, para perseguir dirigentes de la oposición. Es decir, serían ellos fundamentalmente quienes rápidamente tendrían la necesidad de que esta comisión funcionara para poder, ¿no es cierto?, deslindar las responsabilidades del caso. Pero si esto fuese poco, si esta situación a la cual hoy asistimos y no nos damos por notificados, hoy tendríamos que estar discutiendo acá, en este recinto, los senadores opinando sobre el estado de la justicia de la Argentina. Y no, ¿no es cierto?, la agenda que hemos traído hoy, ¿verdad?, financiamiento de partidos políticos en un año electoral, además. Proponer régimen penal juvenil en un año electoral, además. Proponer código penal en un año electoral. Distraer y exacerbar, ¿no es cierto?, distraer y exacerbar. Dividir, ¿no es cierto? Esa es la política de este gobierno. Si esto fuese poco en torno a los agravios que recibimos, repasando la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando se trató, ¿no es cierto?, los allanamientos de la señora senadora que está sentada a mi lado, creo que todos la conocen, cuando se trató ese allanamiento, un acto fundado de 6 renglones fue suficiente. Les recuerdo la génesis por si alguno se olvidó. 1 de agosto del 2018 se conoce la causa de las fotocopias, ¿no? Forma espectacular, detenciones, disfrazan a los detenidos a los efectos de su humillación. El 2 de agosto ingresa el pedido 335-18, un día después, pidiendo el allanamiento. El pedido tiene fecha 31 de agosto. El 3 de agosto se gira a la Dirección General de Comisiones. El mismo día, con diligencia, la Dirección General de Comisiones envía a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sábado y domingo, receso. Día lunes, sin movimiento. Martes, reunión de comisión, ¿no es cierto?, y se firma el dictamen. La reunión de comisión comienza a las 18 horas, 43 minutos y finaliza a las 20 horas, 16 minutos. Ese mismo día, la presidenta del cuerpo, estimamos que luego de las 20, 16 horas,
convoca sesión especial para el jueves 9. El plazo que transcurre entre la finalización de la reunión de comisión que aprueba el dictamen y el plazo para su tratamiento es de 39 horas. Cabe recordar que se trata de un hecho inédito en el Senado de la Nación. Nunca se habían autorizado allanamientos a domicilios particulares de un senador de la Nación. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo? Pedidos, por supuesto, pedidos por el fiscal Stornelli. Es decir, ¿cómo quedamos como legisladores cuando estamos observando esto que alguien pretendió, ¿no es cierto?, presentarlo como diligencia, y cuando en realidad hemos generado una obsecuencia lamentable dentro de la excusa institucional a este pedido, que todavía se llegó a proponer en la sesión, ante el planteo nuestro de la ausencia de acto fundado? 6 renglones tenía el pedido, 6 renglones suficientes para el agravio, para la persecución y para la humillación, ¿no es cierto?, con esa medida que ya se hizo. Se nos dijo prácticamente que podía ser al referéndum, ¿no?, que emitiéramos el dictamen, ¿no es cierto?, de autorizando el allanamiento, y que una vez el juez acreditara el acto fundado debidamente. Esta doble vara, porque hoy esto toma significación, esto basta levantarse y mirarse al espejo y ver lo que está pasando. Causas guionadas, la misma estructura participando de todas, ilustrando y haciendo de un estudiante acelerado de obra pública. Le faltaba haber hecho, ¿no es cierto?, un estudio de mayores costos o fórmulas polinómicas, al testigo arrepentido. Abogadas que llevaban desde las oficinas del Ministerio de Planeamiento actual, le llevaban la letra, ¿no es cierto?, al arrepentido para que involucrara a funcionarios del gobierno anterior y fundamentalmente ese objetivo de desvelo permanente, ese deseo, ¿no es cierto?, insatisfecho, ¿no es cierto?, de querer humillar en el marco de la persecución a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Persecución que en realidad fortifica, persecución que en realidad genera la convicción y la seguridad de que el camino que se recorre es el adecuado. Entonces tomemos estas horas, diligencia de este cuerpo, donde respetando la división de poderes y el mandato judicial le dimos en horas a un magistrado el derecho de allanar, tomemos cuántos días llevamos esperando para hablar del tema de esos mismos magistrados y fiscales. Comisiones de seguimiento de los fiscales que no se han constituido. Cuestiones de privilegio porque se planteó, leamos el debate donde la cuestión de privilegio, pedir la rápida remisión de la cuestión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que dentro de la misma comenzara a discutir la situación, ¿no es cierto?, de la conducta en la cual estaba incurriendo el Poder Judicial, en particular estos magistrados. Todavía no ha habido la menor respuesta. Pedimos el tratamiento de esa cuestión del privilegio en los términos que corresponde. ¿Cómo? La bicameral a constituir tiene atribuciones claras en lo que hace, ¿no es cierto?, a lo que el marco legal establece. En sus recomendaciones, bien saben ustedes que en la convicción, llegado a la convicción sobre los informes, de que estos no son actos aislados, sino que forman una sistemática. No es que hay 1, 2 o 3 fiscales corruptos, no es que hay 1 o 2 o 3 jueces corruptos. Hay una sistemática política de complicidad de miembros del Poder Judicial en la persecución política dirigente de la oposición. Nunca en la democracia se vio eso. Es decir, no es la centralidad las cuestiones de inteligencia. Es más, no es la centralidad porque acá no hay inteligencia, o a veces alguno cree que hay una política nacional de inteligencia. Puede haber oficina de cuentapropista para el Mossad y la CIA, nada más. ¿Cómo concibe una inteligencia nacional de que semejante organización paraestatal funcionó como funcionó y no pudieron ni detectarla? Y ante la pregunta del responsable de la inteligencia, ¿no es cierto?, en la comisión, si no habían tomado conocimiento de esa existencia, que habían tomado conocimiento ante la denuncia judicial. Bárbaro, le dijimos. Entonces todo espía en la Argentina sabe que basta autodenunciarse para que no haya contrainteligencia. O sea, no se recaban datos, no recababan datos. Únicamente eran tan modosos
que actuaban bajo orden judicial. A eso sí, no interveníamos. Ahora, sin embargo, ante la pregunta, ¿no es cierto?, si al juez Garzolio le habían enviado funcionarios de alta jerarquía para influirlo sobre el fallo de la detención de Pablo Moyano, ahí dijeron que sí lo habían mandado, pero con buenas intenciones, ¿eh? No es cuestión que se confunda, la gente lo habían mandado para averiguar si quedaba preso, ¿no es cierto?, si terminaba Pablo Moyano preso, y poder evitarlo, saber si va a haber movimientos de fuerza. Es decir, ese es el cuadro en que está funcionando esto. Lo grave es que la magistratura argentina, que debe ser la garante de los derechos, libertades y patrimonio de los argentinos, la última instancia institucional de defensa que cualquier ciudadano tiene, hoy interviene con vasos tenebrosos de comunicación funcional a la política persecutoria que este gobierno hace contra los dirigentes opositores y en particular contra la senadora. Eso que es un escándalo, donde hay un miembro de este cuerpo, objeto de esa persecución. Este cuerpo no hace nada, mira para otro lado, ¿no? Entonces hoy vamos a discutir alegremente el artículo 5 de la Ley de Financiación, los temas de género, que además miserablemente las acotan, porque no nos dan sesión ordinaria. Han acotado los temas de género en una sesión especial. Y pese a que muchas compañeras se quejaron de eso, sin embargo, ahí quedó acotado los temas de género, ¿no? Y cualquier otra cosita que sirve para divertirnos, ¿no? Figuritas de colores, sí. Pero los temas que hoy a los argentinos angustian, los temas que nos obligan a responder con coherencia al mandato popular que tuvimos. Estamos pintados. Hoy estamos pintados. Este Congreso, esta sala de senadores, este recinto hoy está pintado. Pregúntenle a la gente a ver qué le interesa lo que estamos discutiendo. ¿A alguien le preocupa eso? Lo que le preocupa a la gente es poder comer 2 veces al día cuando comenzó a comer una vez. Eso es lo que le preocupa. Además, mataron a la propia base electoral. Porque hay gente donde la estructura la condicionó al hambre y con la asistencia la mantienen. Pero se encuentran con cientos de miles, ¿no es cierto?, de clase media baja, que no está ni capacitada para poder ser contenida en un comedor y para poder ser contenida por un plan social. Están devastando a su propia base electoral. No tienen además el coraje de discutir de política en este recinto. Entonces, cuando se enojan porque jodemos con las cuestiones de privilegio, jodemos porque no nos dejan discutir de política.